Entonces, ¿qué decimos? Que el movimiento de proyectiles o el movimiento de parabólico, ¿cuándo se da? ¿Cuándo se presenta? Cuando un objeto es lanzado, puede ser de un cañón, ¿cierto? Hacia el espacio. ¿Listo? Hacia arriba, hacia el espacio. Pero debe salir con una característica o con un par de características. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es que debe haber una velocidad de disparo. Esa velocidad de disparo la vamos a llamar v sub 0, la velocidad de disparo. Y debe haber un ángulo. Ahí está el ángulo. ¿Cuánto ángulo dice ahí en la gráfica? 65 grados. Ese es el ángulo de disparo y lo vamos a llamar teta sub 0. Entonces, v sub 0 es la velocidad de disparo y teta sub 0 el ángulo de disparo. Siempre deben haber esas dos cosas. Bueno, ya está, velocidad de disparo, ángulo de disparo. Bueno, lo siguiente que vemos que pasa es que a medida que el objeto asciende, va a sentir el efecto de la gravedad. ¿Qué efecto le va a hacer la gravedad a la velocidad directamente? La va a disminuir. Entonces, la va a contrarrestar, ¿cierto? Entonces aquí vamos a dibujar la velocidad más arriba. La velocidad más arriba la vamos a llamar v. Y va a ser la velocidad en cualquier punto. La única diferente es la velocidad de disparo, que se llama v sub 0 o velocidad inicial, ¿listo? En cualquier otro punto yo digo la velocidad del proyectil. Pero en cualquier otro punto esa velocidad va a tener dos componentes siempre. O vamos a trabajar con dos componentes siempre. Bueno, ahí están las dos componentes de la velocidad. La voy a llamar esta v sub 0x y esta la voy a llamar v sub y. La componente de velocidad horizontal, la componente de velocidad vertical en cualquier parte de su trayectoria, excepto aquí al principio. Aquí al principio no la voy a llamar así. Bueno, aquí al principio las voy a llamar v sub 0x y v sub 0y. ¿Qué quiere decir? Velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Bueno, comparen lo que coloqué acá con lo que coloqué acá. ¿En qué coincidimos? V sub 0x, V sub 0x. ¿Por qué esta sigue llevando el mismo nombre? Porque esta no cambia. Entonces, aquí vamos a colocar. Ahí están. V sub 0x, velocidad inicial en X y es constante, no cambia durante el movimiento. Y esta V sub 0y, velocidad inicial en Y. Que sí cambia, ¿no? Que se va a hacer más grande o más pequeña durante el movimiento a medida que va subiendo, ¿qué? Va disminuyendo. Hasta que, ¿qué pasa en la altura máxima con esa velocidad en Y? Aquí en ese punto verde que es la altura máxima que sube ese proyectil. Cero, desaparece, no hay más velocidad en Y, ¿no? Aquí la velocidad en Y es 0, pero el proyectil sí lleva velocidad. ¿Lleva la velocidad cuánto? V sub 0x, porque esa se conserva igual durante todo el movimiento. ¿Por qué creen que se conserva igual? Porque aquí al frente de este proyectil, mire, ahí al frente, aquí no hay ningún planeta. Si hubiera un planeta que generara atracción hacia allá, pues haría que esta velocidad en X cambiara. Pero aquí al frente no tengo planeta. ¿Dónde está el planeta? ¿Dónde? Debajo. Y si está debajo el planeta, entonces ¿cuál es la que va a salir afectada? La de Y. Es por eso que la velocidad en Y cambia con la atracción gravitatoria del planeta que está debajo. Y en cambio, la horizontal no cambia para nada porque no hay planeta horizontal. ¿Listo? Y ahora vamos con las primeras dos ecuaciones. Las primeras dos ecuaciones las vamos a sacar de este triángulo, miren. ¿Qué clase de triángulo es? Si tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados aquí en esta esquina. Entonces, ¿qué triángulo es? Triángulo rectángulo. Y de ese triángulo rectángulo normalmente conocemos la hipotenusa, que es V sub 0. Mire, esta longitud va a ser la misma longitud de V sub 0y. Esta longitud, o este lado del triángulo con respecto al ángulo teta 0, ¿qué cateto es ese V sub 0y con respecto a teta 0? Estos dos. El opuesto, ¿cierto? ¿Cómo hallo yo el cateto opuesto?
hipotenusa por seno del ángulo. ¿Cómo yo hallo el cateto adyacente? En un triángulo rectángulo. Hipotenusa por coseno del ángulo. Y de ahí vienen las dos primeras ecuaciones. ¿Listo? La primera, B sub 0y. Entonces aquí vamos a anotar, B sub 0y es igual a, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa de ese triángulo que ustedes ven ahí, B sub 0, por seno del ángulo, ¿cierto? Miren, este es el cateto opuesto a teta 0, y el cateto opuesto es esta hipotenusa por el seno de este ángulo que es teta 0, ¿listo? Teta 0. ¿Listo? Y esta es nuestra primera ecuación, la componente de la velocidad en la y, primera ecuación. Así se saca la componente de velocidad inicial en y. Ahora, ¿cuánto vale la componente de la velocidad inicial en x? ¿Cuánto? Es esta. ¿Qué cateto es? Adyacente. ¿Cómo lo saco? Hipotenusa, que es ¿quién? B sub 0 por coseno del ángulo. O sea que B sub 0x igual a B sub 0, ¿cierto? Coseno de teta 0. Ahí está. Y esta es mi segunda ecuación. Ya tengo las dos primeras ecuaciones del movimiento de proyectiles. Ahora, mi tercera ecuación. ¿Qué pasa con la velocidad horizontal? Dijimos que esa velocidad horizontal era constante. Y si es constante, recuerde que un movimiento rectilíneo uniforme, su característica es que la velocidad es constante, ¿cierto? V constante. Y este movimiento solo tiene una ecuación. ¿Cuál es? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Pues esa la voy a aplicar acá. Ojo de qué distancia voy a hablar. Entonces miren donde he tomado o donde voy a analizar el movimiento del proyectil. Aquí en este punto que está marcado en amarillo. Cuando el proyectil va ahí, yo puedo hacer una proyección, puedo proyectarme hacia abajo, mire. Y voy a decir, ese proyectil avanzado, ¿cuánto ha avanzado ese proyectil? Entonces avanzó desde el punto de disparo, miren, ahí estoy, no estoy marcando ahí. Ahora sí, otro color. Ahí está, mire. Desde el punto de disparo hasta la proyección vertical, ahí ha avanzado una distancia X. Esta distancia X se puede calcular. ¿Cómo la voy a calcular? Pues mediante esta ecuación. Voy a decir, el valor de esa distancia X, por ser horizontalmente velocidad constante, será la velocidad en X por el tiempo. Pero ¿cuánta velocidad lleva en X? ¿Cuánta velocidad lleva en X? V sub 0x. Entonces aquí voy a decir que esto es V sub 0x por el tiempo. ¿Listo? Y esa puede ser mi segunda ecuación. La puedo expresar así o la puedo expresar en términos de la ecuación 2, porque la ecuación 2 me dice la velocidad en X es igual a la velocidad de lanzamiento por coseno del ángulo de lanzamiento. Entonces aquí la puedo colocar, esta la puedo colocar como velocidad de lanzamiento, coseno del ángulo de lanzamiento por el tiempo. Y a esta la vamos a llamar, a cualquiera de las dos, la ecuación número 3. Puedo trabajar esta como la 3. A ver, hacemos bien ese 3. Listo, esta como la ecuación 3 o puede ser esta la ecuación 3. Listo, cualquiera de las dos. Bueno, pero miremos. Recuerde, esta velocidad V sub 0 es la velocidad de lanzamiento. Teta sub 0 es el ángulo de lanzamiento. ¿Este tiempo qué tiempo será? El tiempo que le lleva en ir el proyectil desde el punto de lanzamiento hasta la posición donde lo estoy analizando. Este tiempo, mire, que me lo arroja el simulador, ¿cierto? Ese tiempo es el que voy a colocar acá. Y con ese tiempo y esta velocidad y este ángulo obtengo la posición, la distancia horizontal, se llama el alcance.
el alcance horizontal, ¿listo? Entonces aquí de una vez definimos X alcance horizontal. Bueno, entonces ahí quedó definido. X el alcance horizontal. Ahora, verticalmente. Vamos a analizar verticalmente y vamos a sacar las ecuaciones. ¿Qué pasa verticalmente con el movimiento? Miren. ¿Qué le pasa a la velocidad en Y? Disminuye hasta que se vuelve cero. ¿Por efectos de qué? De la gravedad. O sea que aquí funciona como una caída libre. Y entonces, si funciona como una caída libre, voy a colocar las ecuaciones de caída libre. ¿Listo? Las voy a escribir aquí. Entonces, para un objeto que va subiendo, recuerde, velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo porque va subiendo. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad de altura. Altura igual a velocidad inicial por tiempo menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Ojo, para proyectiles, ¿en qué cambia? Voy a utilizar las mismas tres ecuaciones, pero las voy a acomodar a mis variables de la siguiente manera. Bueno, entonces las voy a escribir así. Velocidad en Y. Ojo, miren qué es la velocidad en Y. Esta es la velocidad en el inicio en Y, pero como va cambiando, aquí la velocidad en Y tiene cierto valor, mírela, que es diferente al de abajo. Aquí, ¿cuánto le vale la velocidad en Y? 0, ¿cierto? Y aquí miren la velocidad en Y, ahí alcanza a estar marcada, fíjense, es el vector vertical, bueno, lo vamos a dibujar otra vez acá. Esta será la velocidad en Y. Esta será la velocidad en Y en un tiempo T, en cierta cantidad de tiempo. Ahora, si está antes de llegar a la altura máxima, ¿esa velocidad en Y será positiva o negativa? Negativa, ¿la ven para abajo? Positiva. Y si está después de la mitad, esa velocidad, la componente de velocidad en Y, todo el tiempo irá para abajo después de la mitad y será negativa. Y entonces yo me podré dar cuenta si el objeto está subiendo o bajando, dependiendo del signo de la velocidad en Y. Entonces no les olvide, esta velocidad en Y que calculamos con esa ecuación es la componente de velocidad vertical, que puede ser positiva o negativa. ¿Listo? La velocidad inicial en Y, pues esta, la componente de la velocidad total, pero hacia la vertical en la salida. La gravedad, tiempo, eso ya lo sabemos. La altura, obvio, la altura es la altura a la cual se encuentra con respecto al piso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá donde está, ahí donde está marcado, esta será la altura, ¿cierto? La altura con respecto al piso, miren, que aquí en el simulador me está marcando altura, mire, 12,95 metros, altura con respecto al piso. ¿Listo? Y esas son las tres ecuaciones que vamos a trabajar para el movimiento de proyectiles. Ahora, esas tres ecuaciones algunas veces las vamos a trabajar así, otras veces vamos a dejar esta velocidad en Y y la velocidad en X. Bueno, pero acá la velocidad en Y la voy a cambiar por su equivalente. O sea, la dejo en función de la velocidad de disparo y del ángulo de disparo. De la siguiente manera, miren. Es B sub 0Y, B sub 0 seno teta 0. Entonces aquí donde está B sub 0Y, B sub 0Y, B sub 0Y, B sub 0 seno de teta 0. Como aquí está el cuadrado le va a afectar a la velocidad y al ángulo. Entonces aquí me queda B sub 0 cuadrado seno cuadrado teta sub 0. Y abajo B sub 0 seno de teta sub 0, ¿cierto? Esta sería la velocidad en Y por el tiempo. Puedo manejar este grupo de ecuaciones, es el que más se maneja cuando se conoce el ángulo de lanzamiento y la velocidad de lanzamiento. Cuando se conocen las dos cosas, pues manejo este paquete de ecuaciones. Y entonces básicamente son 4 ecuaciones. ¿Listo? Bueno, pero en el orden que llevábamos numerándolas, la 1, la 2, la 3, entonces aquí seguiría ¿cuáles? Ahí está, entonces las numeraríamos como ecuación 4, 5 y 6. Pero con solo la ecuación 3, 4, 5 y 6, y si sé descomponer un vector en sus componentes horizontal y vertical, con eso ya soluciono cualquier problema de movimiento de proyectiles. ¿Listo? Bueno, algo que tener en cuenta para la solución de los ejercicios, y es que el ángulo con el que, la velocidad con la que sale aquí el proyectil, esta vez sub 0, es la misma velocidad con la que aterriza. En magnitud, ojo, en magnitud.
Entonces, si yo dibujo este vector acá, la velocidad con la cual se estrelló esta bala aquí en el piso, en magnitud es esta misma velocidad. O sea, el vector va a ser igual de largo. Esta es la misma velocidad v sub 0. ¿Listo? En ausencia de aire. En ausencia de aire. La componente de velocidad en y acá, miren, es la misma v sub 0y en ausencia de aire. Y esta todo el tiempo va a permanecer constante y este es v sub 0x. Las componentes en x y y de la velocidad de llegada. Entonces, en magnitud la parte numérica es igual, en dirección no. ¿Listo? En dirección la única que es igual es la de x. La de y es opuesta, ¿no? De sentido opuesto. Bueno, de la misma dirección, pero de sentido opuesto la de y. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por un lado. Por el otro lado, siempre para los problemas, recuerde, la velocidad en y en la altura máxima es 0. Lo otro que deben tener en cuenta para los problemas, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. El tiempo en llegar desde el lanzamiento hasta la mitad es el mismo tiempo que tarda en descender desde la mitad hasta el piso. Eso en ausencia de aire. ¿Listo? ¿Por qué? Hay muchos ejercicios que usted solamente necesita calcular el movimiento hasta la mitad. Porque la otra mitad le va a dar los mismos resultados en magnitud. ¿Listo? Entonces, en muchas ocasiones, cuando faltan datos, solo calculen hasta la mitad y ahí tienen todo.